¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver el desarrollo del sistema circulatorio. Vamos a repasar un poco lo que es el desarrollo embrionario, lo que tiene que ver con embriología general. Recuerden ustedes que por una cuestión didáctica hemos dividido el desarrollo embrionario en tres etapas o periodos. El periodo preembrionario, que abarca las 3 primeras semanas del desarrollo, en donde se dan procesos muy importantes. El más destacado es el de la gastrulación, en el que se establece justamente el plan corporal del embrión, donde se forman las 3 hojas embrionarias de las que derivará todo el resto o todos los tejidos del cuerpo. De la 4ª a la 8ª semana es el periodo embrionario y desde la 9ª hasta el nacimiento es el periodo fetal. Hago hincapié sobre todo en el periodo embrionario porque justamente el sistema circulatorio y la mayoría de los órganos se forman en este periodo. Por eso se lo conoce como un periodo en donde se da la morfogénesis, la organogénesis y la histogénesis. ¿Sí? Recordemos que al finalizar la gastrulación, al constituirse en un embrión trilaminar, ese embrión que era plano, por un proceso de plegamiento en dos sentidos distintos, o sea, longitudinal y lateral, se obtiene un embrión cilíndrico con ya una morfología más parecida a lo que va a ser el feto. Bueno, ¿por qué el sistema circulatorio es tan importante? ¿Qué tendrá que ver este esquema con nuestro sistema circulatorio? Bueno, aquí yo les traigo este porífero porque en realidad de alguna manera nos ayuda a entender el sentido del sistema circulatorio en un organismo multicelular como el nuestro, ¿sí? Si bien también la esponja es un organismo multicelular y esas células incluso ya tienen como una cierta diferenciación del trabajo, el acceso a los nutrientes y la posibilidad de eliminar las sustancias de desecho producto del metabolismo celular se hace a través de la difusión, ¿sí? No se necesita todavía un sistema especializado que transporte estas sustancias a través del cuerpo de ese organismo. El sistema, el organismo, justamente el embrión humano, al llegar a la 4ª semana, adquiere un tamaño que ya es, justamente ese tamaño es lo suficientemente grande para dificultar el transporte de las sustancias, tanto nutritivas como las de desecho, por simple difusión, sino que empieza a generarse un sistema de vasos que permitan trasladar un fluido que transporte estas sustancias, ¿sí? Entonces, el sistema circulatorio tiene esa función principal. Acá tenemos un corte sagital de un embrión. Ustedes fíjense que tenemos justamente los dos sacos, el saco amniótico y el saco vitelino, que ya hemos visto en las clases anteriores. Estamos viendo, bueno, lo que es el sistema nervioso. Aquí el sistema, lo que es amarillo, va a ser el recubrimiento, sobre todo el sistema digestivo. Y fíjense que acá en rosado está el mesodermo, que entre otras cosas ya está evidenciando la formación del sistema circulatorio, ¿sí? Y aquí se está formando la cavidad pericárdica. En la 3ª semana del desarrollo, podemos decir que al finalizar esa 3ª semana del desarrollo, comienza la formación del sistema circulatorio. Ustedes fíjense que estamos en presencia acá de un embrión de 26 días, en donde en este esquema vemos que prácticamente todo el sistema de vasos conductores, incluso de esa bomba cardíaca, aunque no con la estructura del corazón del adulto, pero sí con la función de bomba, ya está funcionando, ¿sí? Estamos hablando solamente de 26 días de escasos milímetros de longitud. A la 4ª semana del desarrollo, que se acuerdan ustedes, yo les he hablado del somite, que era justamente como el mesodermo paraxial, ese mesodermo que se forma a ambos lados de la notocorda, que es el mesodermo axial. Ese mesodermo empieza como a fragmentarse y a formar somites. Y una forma de saber en qué estado de desarrollo, en qué días de desarrollo está ese embrión, es justamente contar los somites. 7 pares de somites es un estadio bastante temprano de un embrión.
ya en ese estadio que corresponde a la cuarta semana del desarrollo, se produce la circulación sanguínea. Para que ustedes dimensionen lo importante que es este sistema, que es uno de los primeros que aparece en la organogénesis del embrión. Al final del periodo somítico, en donde el embrión tiene una longitud de 4 milímetros, ¿sí?, la circulación es eficiente. O sea, ya está el sistema de tal manera establecido que permite una circulación. Vamos a hacer un repaso bastante rápido para recordar un poco los procesos. ¿Se acuerdan que el epiblasto empieza en su línea media a experimentar cambio de morfología en sus células? Esas células empiezan a imaginarse y a migrar, desplazan el hipoblasto, empiezan a formar el endodermo y el mesodermo. ¿Sí? Acá tienen estas células que van a desplazar al hipoblasto, están en color amarillo porque son las que van a dar lugar al endodermo, y las que siguen, que también entran un poco simultáneamente con estas que van a dar lugar al endodermo, estas células que están de color rosado son las que van a dar lugar al mesodermo, y las que quedan de color celeste son las que van a constituir el ectodermo, todas derivadas del epiblasto. En este esquema del corte sagital también ya tenemos formado el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Quiero que presten atención y recuerden esto que yo ya se los he mencionado. Tiene que ver con la placa procordal y la placa cloacal, que en realidad sería el componente endodérmico de la membrana bucofaringea y el componente endodérmico de la membrana cloacal. En este sector, recuerden ustedes que solamente hay ectodermo y endodermo, y aquí también. Entonces, cuando las células justamente se desprenden del epiblasto y tienen que formar el mesodermo, si ustedes se imaginan, las células que se han desprendido tienen que pasar por el costado de esta placa, porque acá no es como que encuentran una pared, no lo pueden, esto va a ser la boca, ¿no? Este es el estomodeo, la boca primitiva, y esta la cloaca, el proctodeo o cloaca primitiva. Entonces, esas células que se han imaginado tienen que hacer como un circuito rodeando esta zona para ubicarse cefálicamente. Esta zona del mesodermo que está aquí, yo les resalto, va a dar lugar a la placa cardiogénica. ¿Ven? Esta es una vista desde arriba de lo que les mencionaba recién. Entonces las células se imaginan, se encuentran con la placa procordal, entonces la rodean y se van hacia adelante. Y forman esa placa cardiogénica que tiene una forma de herradura. Es sumamente importante porque en esa placa cardiogénica se van a dar los primeros procesos de formación del corazón. ¿Sí? Podemos decir que todo empieza con dos poblaciones. Una población endocardiogénica que está adyacente al endodermo, ¿sí? O sea, está pegadita al endodermo, y un epitelio miocardiocitogénico. ¿Sí? Suena un poco como difícil la palabra, pero si ustedes se fijan es esto relacionado a músculo, esto relacionado a corazón, esto a célula y esto al origen. Entonces, este epitelio que va a dar lugar fundamentalmente a las células del miocardio, ¿sí?, del corazón. Vamos a ver que no solo a esas células, pero principalmente a esas células que forman la pared del corazón. ¿Por qué les digo que depende de estas dos poblaciones? Acá lo tienen, ¿ven? Pegadito en esta placa, o sea, esta es la placa cardiogénica, ¿sí? Entonces, en esta placa cardiogénica, si nosotros hacemos un corte a esta altura, ¿qué vamos a ver? Y bueno, lo que nosotros esperamos ver es justamente el mesodermo de esta herradura que nosotros se forma aquí. El mesodermo lo vamos a ver aquí y aquí. Es lo que estamos viendo en este sector, ¿ven? Porque hemos pasado por ahí. Otra cosa de mesodermo que vamos a ver, que está por acá, que está por debajo del ectodermo, nosotros esto lo estamos viendo desde arriba sin sacar el ectodermo, es la notocorda, es el mesodermo axial, es lo que están viendo aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros cortamos así y levantamos esto y lo miramos, vamos a ver esto. Entonces, acá están las dos poblaciones que yo les decía. La población endocardiogénica, ¿sí?, que también el nombre le dice algo, endocardiogénica, va a dar lugar al endocardio del corazón. Bien, y se forma justamente, como les decía, adyacente al endodermo. Esto en amarillo es el endodermo. Entonces esa población van a empezar de alguna manera a proliferar, ¿sí? Y si nosotros hacemos ahora un corte sagital, o sea, lo cortamos por acá al embrión, ¿qué vamos a ver? Que la notocorda corre por el medio
Y acá si lo cortamos por el medio justamente no vamos a ver esto, porque esto está lateral, pero sí vamos a ver esta porción, que está justamente en posición cefálica. Este es el sistema nervioso que se está desarrollando, está por adelante del sistema nervioso, o sea, cefálicamente, y es el celoma pericárdico. Celoma, acuérdense que es cavidad, y si es pericárdico va a constituir justamente la cavidad pericárdica, donde el corazón se tiene que ubicar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Ya vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con el plegamiento, ¿sí? Porque estas células, ahora veamos un poquito más en detalle, las células del mesodermo esplácnico, de la placa cardiogénica, empiezan a adquirir un aspecto epitelial, ¿sí? Entonces, como les decía, se origina de esas dos poblaciones, de la población endocardiogénica, que estaba pegadita al endodermo, y del epitelio miocardiocitogénico, que está de alguna manera bordeando al celoma pericárdico. ¿Por qué lo bordea? Y es importante, porque si va a dar el miocardio y el epicardio, eso tiene que quedar rodeado de la cavidad pericárdica, entonces tienen que estar cerca. Como les decía, entonces, la primera población que tiene que ver con la endocardiogénica va a generar los cúmulos celulares macizos que luego, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Van a formar unos cúmulos, unos grupos celulares macizos, ¿sí? Que se van a ir uniendo y de alguna manera, cuando se vayan uniendo, se va a ir vacuolizando, ¿sí? Entonces, al unirse y al ser huecos, todas estas estructuras van a formar, en definitiva, los tubos endocardiogénicos, ¿sí? O sea que a los costados, lateralmente, por la unión de esos islotes celulares que eran macizos, pero que después se vacuolizan y se ahuecan, ¿sí? Se va a formar el tubo endocardiogénico. Entonces, del epitelio miocardiocitogénico se va a formar el miocardio y el epicardio. Y de la otra población endocardiogénica se va a formar el endocardio. O sea que nosotros a estos tubos los tenemos que rodear de la otra población que hablábamos recién. ¿Ven? Esto va a formar los tubos y esto va a terminar rodeando a los tubos, porque si esto es el endocardio, vamos a ver que es la pared interna del corazón. Esto va a dar al miocardio, que es la pared media, y al epicardio, que es la pared externa, y todo esto va a quedar dentro de la cavidad pericárdica. Ven que todo tiene una razón de ser, por qué se ubica ahí la población y por qué hace ese proceso. Bueno, esos tubos endoteliales, antes del plegamiento del embrión, empiezan a fusionarse en la porción cefálica. Yo ya les he mencionado que el embrión, en su eje céfalo-caudal, si nosotros miramos cefálicamente, como que está más maduro que caudalmente. En el corazón se ve con claridad eso también. Esos dos tubos a nivel cefálico empiezan a fusionarse y esa fusión se extiende. ¿Por qué? Porque no tenemos dos corazones, tenemos un solo corazón. Y ese corazón resulta de la fusión de estos dos tubos cardíacos primitivos. Entonces, la fusión de esos dos tubos cardíacos va a formar el tubo mioendocárdico o tubo cardíaco primitivo. Yo les menciono por ahí la sinonimia, les menciono los sinónimos, porque va a depender del libro que ustedes estudien los términos que usan. Entonces, en lo posible voy a tratar de usar más de uno de los términos para cada estructura, porque así ustedes cuando lo leen, si leen de distintos libros, lo pueden entender. Bueno, la explanopleura se engrosa y da lugar a los miocardiocitos, ¿sí? O sea, la parte, ¿se acuerdan que la cavidad pericárdica tenía como dos hojas, una hoja somática y una hoja visceral? O sea, todo celoma, toda cavidad tiene esas dos hojas. Bueno, la que es la esplánica, la que está pegada a la víscera, va a dar lugar justamente a las células que van a formar la pared del corazón. Ustedes se fijan acá, el embrión ya empieza a plegarse, ya estamos viendo el plegamiento lateral, o sea, los dos costados, los dos bordes externos se tienen que unir. Entonces pasa el tiempo, se empiezan a acercar los extremos y finaliza justamente con este celoma pericárdico que está hacia ambos lados del embrión, se termina fusionando en una sola cavidad. Y los dos tubos endocárdicos que se habían formado, como les he mostrado recién, ven que se acercan, se fusionan y forman un solo tubo. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan.
ese tubo va a tener una serie de estructuras vesiculares, o sea, como una especie de bolsita que de alguna manera le van a permitir formar el corazón definitivo, ¿sí? Si nosotros miramos desde una porción más cefálica a la caudal, podemos decir que ese tubo cardíaco está formado por un tronco arterioso, un bulbo cardíaco, un ventrículo primitivo, una aurícula primitiva y un seno venoso. O sea que esto sería como el extremo arterial del tubo cardíaco y este el extremo venoso del tubo cardíaco. O sea que la sangre va a ingresar por acá y va a ser bombeada por este extremo. Hablamos de primitivo, ¿sí? Porque justamente nosotros tenemos un corazón con dos ventrículos, pero este tubo cardíaco solo tiene un ventrículo. ¿Cuáles son los destinos de cada una de estas dilataciones? Bueno, un poco para ir ubicándonos, si ustedes se fijan, el tronco arterioso va a dar lugar a la aorta ascendente y al tronco pulmonar, ¿sí? El bulbo cardíaco va a dar lugar a la parte suave, ¿sí? A la parte lisa de del ventrículo derecho, que tiene que ver justamente con el cono arterioso, y la parte lisa del ventrículo izquierdo, que es el vestíbulo de la aorta. El ventrículo primitivo va a dar lugar a la parte trabeculada, porque si estamos diciendo que acá la parte lisa surge del bulbo cardíaco, lo trabeculado surge del ventrículo primitivo. O sea, no hay que confundir ventrículo primitivo con que va a generar el ventrículo del adulto. El ventrículo del adulto se va a formar por las contribuciones que dé el ventrículo primitivo y también el bulbo cardíaco. Entonces, la parte trabeculada de ambos ventrículos, la aurícula primitiva va a dar justamente también a las partes trabeculadas de las dos aurículas y el seno venoso va a aportar a la parte lisa de la aurícula derecha, ¿sí? Y al seno coronario y justamente a la vena oblicua de la aurícula izquierda. Acá lo importante es que ustedes reconozcan las dilataciones del tubo cardíaco, cómo se ubican y a qué da lugar cada una, por lo menos los derivados más importantes. O sea, saber que el ventrículo primitivo va a dar lugar a parte del ventrículo junto con el bulbo cardíaco, van a constituir el ventrículo definitivo, ¿sí? Y lo mismo para la aurícula. Bueno, un poco repasando lo que hemos visto, tenemos acá el plegamiento, se está haciendo, recién hemos visto el plegamiento lateral, ahora en esta diapositiva lo estamos viendo al plegamiento longitudinal, al que se da en posición cefálica en el eje céfalo-caudal. Decíamos que el corazón quedaba anterior o cefálicamente al sistema nervioso, y eso no es posible, o sea, en el humano nadie tiene el corazón por arriba de la cabeza. Entonces, ¿cómo logramos ubicarlo al sistema nervioso en posición cefálica y al corazón en una posición más bien ventral en el centro del pecho? Es justamente por ese plegamiento. Al empezar a plegarse de este lado y de este lado, esto toma una posición más ventral, ¿ven? Hasta que se ubica justamente el sistema nervioso en celeste, el sistema cardíaco acá en rosa, internamente el tubo digestivo rodeado por el endodermo, formado, digamos, su mucosa principalmente por el endodermo. Bueno, un poco más para que ustedes vean en diapositivas cómo se va formando. Acá tenemos otra representación gráfica de lo que es la formación a partir del tubo endocárdico, que está acá, del epitelio miocardiocitogénico, que está acá. Ustedes se fijan, yo les hablaba, ¿se acuerdan de una gelatina cardíaca? O en algún momento les mencioné un tejido conectivo gelatinoso, ¿sí? Que se forma justamente entre el tubo y el epitelio miocardiocitogénico. Esa gelatina es una matriz extracelular acelular, o sea, no tiene células. Se la conoce como gelatina cardíaca y va a ser reemplazada después por el miocardio, o sea, ahí se va a formar el miocardio. Por eso este epitelio miocardiocitogénico va a dar lugar al miocardio. Primero se forma esa gelatina y luego se va a formar el miocardio. ¿Ven? Acá lo tiene. Entonces, la cavidad pericárdica empieza a rodear hasta que logra cubrir completamente el corazón. Bien, y vamos a tener una hoja visceral del pericardio, una hoja parietal del pericardio, el miocardio,
esta hoja visceral del miocardio va a dar lugar al epicardio, ¿sí? O sea, el epicardio es la hoja visceral del pericardio. Entre estas dos hojas, recordemos, hay un fluido que permite lubricar y permite que el corazón al latir no genere fricción y eso ocasione dolor y desgaste en el tejido. Entonces, ahora viendo el plegamiento lateral, fíjense que esto pasa, a ver, también quería repasar esto, 22 días, ¿sí? Ahora veamos el plegamiento lateral, tenemos 17 días, 18 y 22 días, está completamente plegado, donde los dos tubos cardíacos se han fusionado en uno solo, tenemos la gelatina cardíaca, el tubo endocárdico, por fuera la gelatina cardíaca y por fuera de todo el miocardio que se ha formado a partir de ese epitelio miocardiocitogénico. Bueno, acá un poco también mostrándoles ya cómo se fusionan los dos tubos, se acercan estas dos paredes, se fusionan y se transforman en uno solo, que se ubican en una cavidad, y fíjense que en realidad también es muy importante esto, porque va a permitir entender el proceso que sigue. Los extremos del corazón, de ese bulbo primitivo, de ese tubo cardíaco primitivo, están como sostenidos, están anclados de alguna manera, y esto sí es libre y está ubicado en la cavidad pericárdica. Entonces, el tubo cardíaco primitivo, para adquirir la forma del corazón, tiene que experimentar una serie de cambios. Entonces, a medida que avanza el desarrollo, ese tubo cardíaco, en particular el bulbo cardíaco y el ventrículo cardíaco, el ventrículo primitivo, van a crecer de una manera más rápida que el resto en un espacio que es limitado, o sea, este espacio es reducido, ¿sí? La cavidad pericárdica. Entonces, al crecer mucho esto y al crecer mucho esto, como les decía, los extremos están fijos, no le queda otra a ese tubo cardíaco que doblarse, ¿sí? Plegarse en forma de U para formar la conocida o la famosa asa cardíaca, que involucra principalmente, como les decía, al bulbo cardíaco, que forma la rama cefálica del asa, y al ventrículo primitivo, que forma la rama caudal, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, primero era un tubo recto. Cuando esto crece y crece rápido, más que el resto, como está fijo en los extremos, si crece no le queda otra que moverse hacia acá, ocupar el espacio que tiene, y para eso toma una forma de U. Esa es la asa cardíaca. Entonces, está principalmente formada por esas dos estructuras. Si ustedes se fijan, lo que más ha crecido es esto que está en azul y en verde. Bien. Inicialmente la asa bulboventricular está suspendida de la pared dorsal de ese saco pericárdico. La estructura que la sostiene se conoce como mesenterio o mesocardio dorsal, pero la parte central de este mesenterio pronto empieza a degenerarse, formando una comunicación entre el lado derecho y el izquierdo de la cavidad pericárdica. Entonces ahí es como que de alguna manera se suelta ese extremo del tubo cardíaco. A medida que se forma el seno pericárdico transverso, el asa bulboventricular queda más suelta, ¿sí? En la cavidad pericárdica, o sea, al empezar a soltarse de acá arriba, queda más suelta en el interior, ¿sí? Y la aurícula primitiva y el seno venoso siguen todavía fuera de esa cavidad, y de alguna manera están como apoyadas en el septum transverso. El septum transverso es lo que va a dar lugar después al diafragma. De un lado, ustedes acuérdense, va a estar apoyado el corazón, va a dejar su impronta al corazón, y del lado por debajo, ¿sí? Del septum transverso, se va a formar el hígado. Bien, entonces también va a dejar su impronta sobre ese diafragma, el hígado. Bueno, cuando hace eso, ¿sí? A medida que la aurícula y el seno venoso se liberan, porque estaban también agarrados, acuérdense de ese extremo, o sea, los dos extremos estaban agarrados. Primero se suelta y eso hace que pueda ingresar más el corazón, se sienta más libre, y esto también empieza a soltarse, y lo que hace es ingresar lo que va a ser aurícula, ingresa a esa cavidad pericárdica. Ven que acá al comienzo la aurícula está por fuera, en esta línea punteada que es la cavidad pericárdica, y luego ingresa. Cuando ingresa, ese tubo cardíaco pasa de tener una forma de U a tener una forma de S. Entonces, esa es la famosa forma de S o tubular
o tubo en S del tubo cardíaco primitivo, ¿sí? Entonces, el surco bulboventricular desaparece y el bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo van a formar una cámara común, porque acuérdense que tienen que dar lugar al ventrículo. Bien, entonces esa separación que existía entre esto que estaba acá, que estaba tan marcado, este surco que se marca, o sea, internamente desaparece y se forma una sola cavidad. La cámara auricular o la aurícula que se encuentra por detrás del tronco arterioso, ¿sí? Lo que hace es crecer también, o sea, ahora empiezan a dilatarse, ¿ven? Está mucho más grande la cavidad, la aurícula. Entonces, cuando crece, algunas partes se van a proyectar hacia adelante y hacia ambos lados del tronco arterioso y van a constituir o se van a aproximar a lo que son las aurículas del corazón. Bueno, acá tienen un poquito resumido lo que les decía. Acá tienen el mesogastrio dorsal, la estructura que yo les mencionaba, que ahora lo estamos viendo de otro lado, ¿sí? Que justamente se acuerdan, yo les decía que se empezaba a soltar porque esa estructura que lo sostenía empieza como a separarse, ¿sí? Ese mesenterio que era el mesocardio dorsal, acá ven, este el mesocardio dorsal empieza a separarse por la mitad, entonces va a permitir que se libere el corazón, ¿sí? Y va a permitir que ese corazón pueda ingresar, ese tubo cardíaco primitivo pueda ingresar mejor a la cavidad pericárdica. Y por el otro lado también, si se fijan, acá tienen el septum transverso. El septum transverso va a permitir, una vez que se libere ese extremo del septum transverso, va a permitir que ese embrión tome la forma de S. Bueno, esta es una vista frontal del tubo cardíaco durante la formación de la asa en la cavidad pericárdica, ¿sí? Esta es la cavidad pericárdica, le sacamos una de las membranitas y podemos ver cómo el ventrículo primitivo se va a desplazar en un sentido ventral. ¿Ven? Esta flecha, el ventrículo se va a venir a una posición ventral y hacia la derecha del embrión. ¿Ven que hace así este movimiento? En cambio, la aurícula toma un sentido más bien dorsal y hacia la izquierda. Eso va a permitir que ese tubo cardíaco que estaba acá, ¿ven? Si esto se viene ventral, o sea, para abajo y hacia la derecha, y esto se va hacia arriba y hacia la izquierda, va a permitir que se parezca más ya la ubicación de estas dos cavidades a la ubicación en el corazón adulto. Bien, bueno, antes de seguir con lo que es el tabicamiento del corazón, es importante que ustedes conozcan la circulación fetal y cuáles son los cambios que se producen al momento del nacimiento en esa circulación fetal. Porque sin duda, ahora cuando veamos la circulación fetal, se van a dar cuenta que no es un sistema eficiente. Si eso se mantiene así, no sería eficiente en el adulto. ¿Por qué no sería eficiente? Porque ustedes fíjense, la sangre llega por la vena umbilical, ¿sí? Pasa por el conducto venoso, bypasea el hígado, parte, se ramifica y alimenta el hígado. Ojo, esta sangre, fíjense, esta es la vena umbilical, pero está trayendo sangre que es bombeada por el corazón de la madre, o sea que viene de la placenta, es una sangre rica en nutrientes y rica en oxígeno, por eso tiene ese color. Entonces circula por la vena umbilical y la vena umbilical está llegando al corazón, pero es vena porque sale del corazón, o sea, de alguna manera la sangre que transita es la que ha salido del corazón de la madre, ¿sí? Ha pasado a través de la placenta, por supuesto. Entonces, al llegar a la aurícula derecha, si ustedes se fijan, esa parte de la mayor cantidad de sangre pasa directamente a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda al ventrículo, y del ventrículo a la aorta, y va a alimentar a todas las partes del cuerpo, ya sea la parte cefálica y todo el resto del cuerpo del feto, del embrión, ¿sí? Entonces, eso no sucede en el adulto, porque las aurículas no se comunican normalmente en el adulto, están separadas. Bien, entonces en la circulación fetal hay una comunicación. Ya la vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, la sangre pasa y hace ese circuito. La mayor cantidad de sangre hace eso. Otra parte de la sangre pasa de la aurícula al ventrículo derecho. Se mezcla con la sangre que también viene de la porción cefálica, del
del corazón y sangre que viene incluso también de la vena cava inferior, se mezclan y esa sangre también va a hacer ese circuito, ¿sí? Va a pasar a la aurícula, ¿sí? Y parte de esa sangre va a pasar por el conducto arterioso, o sea, lo normal sería que esa sangre del ventrículo derecho pase por justamente por las arterias pulmonares y vaya a los pulmones a oxigenarse. Acá los pulmones no son funcionales, pero sí necesitamos que parte de la sangre llegue a los pulmones para nutrirlos. Entonces, una pequeña porción de sangre llega a los pulmones, por supuesto, para nutrir ese tejido, para alimentarlo, para permitir que elimine la sustancia de desecho, y parte de la sangre retorna al corazón por las venas pulmonares. Entonces, esa sangre de las venas pulmonares se va a mezclar con esta sangre que va a ir después al resto del cuerpo. Entonces, es como que nosotros tenemos todavía, aunque no tenemos bien divididas las aurículas y los ventrículos, sí podemos reconocer como dos circuitos, ¿sí? No son iguales a los del adulto, pero de alguna manera están recordando cuál va a ser, cuál es el origen de la circulación del adulto, ¿sí? Entonces, ya en el adulto, por supuesto, la sangre que viene de la vena cava inferior, de la superior, pasan a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa por las arterias pulmonares de los pulmones, de las arterias pulmonares en los pulmones pasa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de allí pasa la aorta, ¿verdad? Y se distribuye por la circulación mayor. Esta sería la circulación menor, la del ventrículo derecho, que va a los pulmones, y la del ventrículo izquierdo sería la que da lugar a la circulación mayor, que distribuye la sangre a todo el cuerpo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente esto, ¿sí? Que acá, incluso la sangre que viene oxigenada, por eso cambia un poquito de color, se mezcla en parte con la vena, con la sangre venosa que viene de la cabeza del feto y de la parte de los miembros inferiores. Y bueno, parte, como les decía, se destina también a alimentar a los pulmones. Ahora lo importante es que nosotros tenemos que formar las 4 cámaras del corazón. Nuestro corazón es tetracameral. Entonces es muy importante justamente que podamos formar esas 4 cavidades. Nosotros vamos a dividir porque en definitiva tenemos un tubo, ¿sí? Que está plegado, lo que sea, pero es un tubo cardíaco. Los tabiques se pueden formar de distintas maneras. O sea, pueden formarse estas crestas que proliferan de los dos lados, se juntan, se cierran y forman un tabique, o puede ser que una sola de estas crestas prolifere y se acerque a la otra porción y se terminen fusionando, y así separamos los dos tubos, ¿sí? Entonces hay una sola masa celular con un crecimiento activo que sería equivalente a lo que vamos a ver, lo que sucede con el septum primum y el septum secundum, ¿sí? En cambio estos crecimientos se dan en las almohadillas endocárdicas para, por ejemplo, el tabicamiento interventricular. Entonces, en este esquema vamos a ver con un poquito más de detalle cómo se forman esas almohadillas, ¿sí? Esas almohadillas endocárdicas, al principio el tubo cardíaco consta de, fíjense, del miocardio, que está acá, del endocardio y de una matriz extracelular en el medio. Entonces, las almohadillas lo que empiezan a hacer es aumentar la cantidad de matriz extracelular, entonces dilata y hace que se proyecte ese endocardio para la luz del tubo, ¿ven? Entonces, las células luego migran, estas células del endocardio van a migrar a este espacio que está cubierto de matriz extracelular y van a formar una estructura maciza, dando lugar a las almohadillas endocárdicas. De esa forma, tenemos el crecimiento de estas estructuras, ¿ven? Pero por eso se llaman endocárdica, porque si ustedes se fijan, no tienen miocardio, tienen solo endocardio. Bien, y matriz extracelular. Bueno, la formación de las válvulas auriculoventriculares y de las crestas tendinosas, lo ven acá. Entonces, tienen, por un lado, el crecimiento de esas almohadillas, bien, entonces van a crecer las almohadillas endocárdicas superior y las endocárdicas inferiores, y van a separar los dos conductos. Un conducto auriculoventricular izquierdo y un conducto auriculoventricular derecho. O sea, acá ya tenemos el tubo dividido ahora en dos conductos, ¿sí? Pero en nuestro corazón, las aurículas y los ventrículos están separados. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante. En la formación de las válvulas,
Una vez que se han fusionado esas almohadillas endocárdicas, las auriculoventriculares, ¿sí? O sea que se ha formado esto, si ustedes se fijan, en cada orificio lo van a rodear, ¿sí? A cada orificio que queda lo va a rodear unas proliferaciones locales de tejido mesenquimal procedente de esas mismas almohadillas. Entonces, si nosotros vemos, o sea, esto sería el miocardio y esto sería un tejido mesenquimático denso. Cuando empieza a circular la sangre, la misma presión de la sangre que circula por estos tubos, empieza como a erosionar y a perforar el tejido que está en la superficie ventricular de estas proliferaciones. ¿Sí? Lo empieza como a corroer, ¿bien? Se adelgaza y el tejido se vuelve más bien fibroso. Entonces, ese tejido fibroso es lo que va a dar lugar después a esas válvulas aurículo-ventriculares, o sea, las que están entre las aurículas y los ventrículos, que ustedes han visto están constituidas por las valvas, por las cuerdas tendinosas, por los músculos papilares. Entonces, esto es en un principio el orificio aurículo-ventricular, ese tejido mesenquimático que está rodeando ese orificio se empieza a perforar y en unos extremos del anillo el tejido mesenquimático es como que se hace mucho más fuerte, un tejido conectivo más fuerte, fibroso, y eso da lugar a la parte de las valvas de la válvula. Bien. Bueno, el tabique interauricular. Ahora tenemos que separar las dos aurículas. Es muy importante. Y ustedes a lo mejor se empiezan a preguntar si hay estructuras que después desaparecen, ¿para qué se forman? Bueno, tiene una razón de ser en la fisiología del corazón. Y las cosas que por ahí hasta ahora no las entendemos, no podemos asegurar que estén de más. De hecho, lo que se hace es una descripción de lo que sucede en el desarrollo embrionario y uno trata de explicar cuál es la función de ese desarrollo, de esa formación. Si ustedes van por orden, no se van a confundir. Vamos a empezar por las aurículas. O sea, tenemos una aurícula primitiva y tenemos que empezar a separarla en dos aurículas. Entonces, de la porción dorsal de la aurícula primitiva empieza a crecer esa almohadilla endocárdica, ¿sí? Empieza a crecer y lo hace justamente asimétricamente, o sea, desde la parte de arriba. Y además lo hace en forma de hoz. ¿Ven? Esta es la forma de hoz. Empieza a crecer. Este es el septum secundum, pero vale para el septum primum. Esta es una forma de hoz, ¿sí? Como de media luna. Entonces, esto es un corte del corazón. Estamos viendo la aurícula que va a ser derecha y la que va a ser izquierda. De arriba empieza a crecer. Y eso empieza a querer dividir estas dos aurículas. Cuando este tabique empieza a crecer, antes de llegar a la parte de abajo, en donde ya cerraría por completo las dos aurículas, se empieza justamente a perforar. Bien, empieza empieza a extenderse. Cuando está por llegar a la parte de abajo, se forma, no lo cierra por completo, se forma el ostium primum. ¿Sí? O sea, cuando esto empieza a crecer, llegan, los dos bordes tocan esta parte, pero como era una forma de media luna, queda acá como una puertita. Esa puerta, ese agujero se llama ostium primum. O sea, el orificio primero, o el primer orificio sería. Entonces, septum primum es como el tabique, el primer tabique, y forma el primer orificio. Porque de esa manera, la aurícula derecha y la izquierda continúan comunicadas, ¿sí? Entonces el tabique no lo separa completamente. Cuando ese ostium primum empieza a cerrarse, ¿sí? Se empieza a perforar acá arriba y se va a formar el ostium secundum. ¿Sí? Parece como todo un trabalengua, pero es así. Entonces, si ustedes se fijan, entonces está el ostium primum. Cuando el desarrollo de esas, les decía, cuando crece y cierra el ostium primum, las almohadillas en la parte de arriba, ¿sí? ese tabique, ese septum primum, empieza a perforarse. Entonces las células empiezan a morir por apoptosis y van a formar el ostium secundum. Y ahí permite que siga pasando la sangre desde una aurícula a la otra. Simultáneamente, cuando se da eso, empieza a aparecer paralelo al septum primum, empieza a aparecer el septum secundum, que también tiene forma de hoz y empieza a crecer hacia abajo.
igual que el septum primum, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que les decía. El septum primum llega, se cierra el ostium primum acá, se abre el ostium secundum, empieza a crecer el ostium primum, el septum secundum en azul, que están viéndolo acá, empieza a crecer, pero nunca se cierra por completo, ¿sí? Porque la parte anterior, ¿sí? Como tiene forma de media luna, sigue dejando como un agujerito, y ese agujero ahora se llama agujero oval o foramen oval, ¿sí? Porque como veían, al tener esta forma, crecen estos extremos y crecen estos, acá está el ostium secundum. Pero esto crece y lo tapa, pero no lo cierra completamente. Entonces va a quedar, en este lado, va a quedar abierto, ¿sí? De este lado va a quedar abierto. Entonces la sangre va a poder hacer así y va a poder pasar pasar por el foramen oval y por el ostium secundum a esta aurícula. O sea, nunca se cierra completamente. Por eso veíamos que en la circulación fetal pasa la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y el sentido es que justamente el corazón fetal tiene que bombear esa sangre. Entonces tiene que hacer ese recorrido. Bien, entonces, porque como los pulmones no son funcionales, no puede separarse esto y que vaya al ventrículo, porque no tiene sentido desviar toda la sangre a los pulmones. Esos pulmones todavía no la pueden oxigenar. Entonces, el paso entre las dos cavidades auriculares ahora consiste en una hendidura que es oblicua y es alargada. Después del nacimiento, cuando se inicia la circulación pulmonar, entonces ahí lo tienen, ¿ven? En línea de punto está el ostium secundum, que es el agujerito que está acá. Y acá en rojo es lo que se ve como el agujero oval, ¿sí? Es esto que está acá en blanco, entre los dos azules. Pero lo ven rosado, porque si nosotros miramos de acá, lo rosado sería esto que está acá, ¿sí? Eso rosado, que es lo que ha quedado del septum primum, se constituye en la válvula del agujero oval. ¿Por qué válvula? ¿Qué es una válvula? Una válvula permite abrir, o sea, dejar pasar o cortar el paso de un fluido. Esta válvula del agujero oval, cuando se acerca, se pega acá, hace como una tapita para el agujero oval. Entonces la sangre en un principio no podría pasar. Bien, y eso tiene una razón de ser. Entonces, cerca del 20% de los casos, ustedes fíjense, no se completa la fusión del septum primum. O sea, cuando, cuando se produce el nacimiento, la diferencia de presiones que se dan hace que aumente la presión de este lado de la sangre. Entonces la sangre quiere volver para acá y lo que hace es presionar la válvula del agujero oval y tapa el agujero oval. Entonces así obliga a que toda la sangre pase al ventrículo y del ventrículo a la aorta. Eso permite un cierre rápido, un cierre en realidad fisiológico, no anatómico. Por eso les digo que esta razón de ser de que se forme el septum primum, que se forme el ostium primum, después el ostium secundum, y después aparezca el septum secundum y forme el agujero oval, la válvula del agujero oval, todas esas estructuras tienen una razón de ser. Permiten que en el momento del nacimiento, con la primera respiración, donde aumenta la presión ya de los pulmones se vuelven funcionales y cambia la presión en las cámaras del corazón, esa diferencia de presión generada por la primera inspiración del bebé hace que esta membranita cierre y pasan a estar a no tener comunicación la aurícula derecha con la aurícula izquierda y volver y tomar justamente el corazón ya la forma o el sentido de circulación de la sangre del corazón del recién nacido, la que va a tener el adulto. Hay un 20% más o menos de casos en donde no se completa esta fusión. O sea, esto se pega primero, por eso le digo que es funcional, y después se hace el cierre anatómico. Puede tardar semanas y meses, ¿sí? Entonces, por eso los bebés muchas veces cuando lloran y hacen mucha fuerza, se ponen como cianóticos, se ponen azules, ¿sí? Si no hay una patología, hay muchas patologías que dan esa sintomatología, pero normalmente cuando el chico tiene esos berrinches y llora y uno se asusta porque lo ve azul, tiene que ver que ha hecho demasiada fuerza y parte de la sangre que es carbooxigenada, que está en la aurícula derecha, ha pasado a la aurícula izquierda, se ha mezclado con la sangre oxigenada, entonces toma ese color como azulado el bebé, ¿sí? Insisto,
¿Por qué? Porque el cierre es fisiológico, no es anatómico. Con el tiempo sí se empieza a cicatrizar esto y se cierra. Hay un 20% más o menos que no se completa la fusión, de manera que queda como una persistencia del agujero oval, ¿sí? Y esto se conoce como agujero oval permeable, ¿sí? No permite la derivación intracardíaca de la sangre. Es como que pasa y se mezcla la sangre. Bien, entonces eso es muy importante y es muy importante que ustedes lo entiendan. Bien, entonces la sangre viene por acá, parte puede seguir un circuito para otro lado, pero antes de nacer la sangre va a pasar la válvula del agujero oval y va a pasar por el agujero oval, ¿sí? Y va a llegar a la otra aurícula. Acá tienen, ¿ven? Este es el cierre que yo les decía. Antes del nacimiento hace esta derivación. Cuando ya aumenta la presión del lado izquierdo por la inspiración, esa misma presión de la sangre ¡tac!, empuja a esta válvula del agujero oval y cierra el agujero oval. Ahora vamos a ver el tabicamiento interventricular. ¿Cuándo sucede? Al final de la cuarta semana, ¿sí? Porque al final de la cuarta semana empiezan a expandirse los ventrículos primitivos. Entonces, ¿eso por qué se hace? Y bueno, se logra porque hay un crecimiento continuo del miocardio por fuera del corazón, o sea, aumenta la masa de la pared del corazón. Y también hay una producción continua de trabéculas en el interior del corazón, ¿sí? Todo eso ayuda a que aumente la forma del corazón, el tamaño del corazón. O sea, por un lado, aumenta, crece, proliferan estas células y por otro lado también se forman las trabéculas del corazón. Cuando los tabiques interauriculares se están formando, se empieza a formar también el tabique interventricular muscular, que empieza a crecer desde el vértice del asa ventricular entre las protuberancias, esto que ven acá, ¿ven? Que se llama septum interventricular. ¿Por qué? Porque va a tabicar, va a separar los dos ventrículos. Entonces, se está formando ya la separación de las dos aurículas y a su vez también está creciendo este tabique interventricular. ¿Por qué es importante? Porque todo tiene que confluir en el centro y lograr separar las cuatro cámaras del corazón. Bien. Entonces, la división inicial del ventrículo se refleja por la aparición de un surco en la parte externa del corazón. Esto que ven acá también se refleja acá en este surco. O sea que las células proliferan, pero se va marcando un surco interventricular importante. Aunque al comienzo existe un agujero interventricular, o sea, si ustedes se ven acá, esto empieza a proliferar, pero por un momento en este sector queda como un agujero o foramen interventricular. Eso después se va a cerrar. Ese agujero se tiene que cerrar porque hay que separar los dos ventrículos. ¿Y por qué se va a cerrar? Bueno, se va a cerrar porque va a haber un crecimiento adicional del tabique interventricular, o sea, parte de esto va a seguir creciendo para cerrarlo, pero además va a haber una contribución del tejido de la cresta troncoconal que va a dividir el tracto de salida del corazón. Acuérdense que de los ventrículos tienen que salir las dos arterias más importantes, la aorta y la arteria y las arterias pulmonares, o sea, el tronco pulmonar. Pero eso primero es un solo tubo. Ese tubo después internamente se va a tabicar de una manera helicoidal y va a dar lugar a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Parte de ese cono, que se conoce como el cono troncal, ¿sí?, también se va a introducir en esta región y va a ayudar a separar los dos ventrículos. Porque al separarlo va a lograr que del ventrículo izquierdo salga la aorta y del ventrículo derecho salga la arteria pulmonar. Y además se va a sumar para separar bien, cerrar bien este orificio, el foramen o orificio interventricular, un componente membranoso que va a derivar del tejido conjuntivo de las almohadillas endocárdicas que están acá, ¿sí? O sea, acá, acuérdense que todo esto también hay almohadillas, el tejido conectivo va a proliferar y va a ayudar a cerrar ese orificio. Por acá lo están viendo el surco que les decía, este surco que está acá, lo están viendo aquí, ¿ven? Entonces, como les decía, en un principio ese tracto de salida en el corazón es un solo tubo, pero se tiene que dividir en dos. Por una cuestión que no se explica muy bien, se hace una espiral, o sea, las crestas se llaman troncoconales porque van a dividir ese tronco cardíaco, lo va a dividir en dos,
que son estas dos crestas, ¿ven? Es una cresta que va a crecer de una pared de un lado y la otra cresta, o sea, una cresta que crece de este lado y otra cresta que crece de este lado. Esas dos crestas van a rotar como 180 grados en un punto, entonces se va a hacer como una especie, ¿ven?, de tirabuzón acá, hace como una cosa media rara, o sea, la sangre viene así y pasa por detrás y sale por acá. La sangre que ingresa por acá, que ingresa por atrás, hace así como un giro y sale por adelante, ¿sí?, de una posición ventral. Bueno, eso es lo que está pasando acá, para dar lugar a la arteria pulmonar, a la arteria, bueno, en esta sería la aorta, y a la arteria pulmonar, que sería esta. ¿Sí? Entonces, parte de esto es lo que va a permitir cerrar ese orificio interventricular que yo les decía que se está formando, que se ha formado acá. Entonces, una vez que se termina de formar esto, donde nacen las dos arterias más importantes del corazón, se termina de cerrar y de separar bien los dos ventrículos. ¿Ven? Entonces, es como que hace un giro la salida de la aorta y un giro la salida de la arteria pulmonar. Bueno, yo con esto les quiero mostrar, en realidad no es necesario que ustedes, sí tienen que conocer bien lo del tabicamiento del corazón, no es necesario que conozcan la formación de todo el sistema circulatorio, o sea, que conozcan las venas cardinales, las aortas. Es muy complejo todo y la verdad que la mayoría, hay muchas enfermedades que tienen que ver con el tabicamiento del corazón. Entonces por eso hago hincapié en eso. Lo otro también es importante, pero para los alcances del curso está bien que ustedes sepan lo del tabicamiento. Sí, que ustedes se fijen que este es el corazón tubular, van a tener un sistema venoso y un sistema arterial. El sistema arterial va a estar representado principalmente por la aorta que son dos dorsales, ¿sí? La aorta, cuando sale del corazón, va a formar las arterias, los arcos aórticos, que son los que van a estar cuando veamos más adelante en los arcos faringios, ¿sí? Yo les menciono para que no les resulte algo nuevo después. Ustedes fíjense que también las venas, vamos a tener principalmente las venas cardinales, una común, una vena cardinal anterior, una vena cardinal posterior, o sea que va a ir hacia la parte de atrás, una vena umbilical, bien, la arteria umbilical, bien, un poco para que ustedes, bueno, sepan y entiendan cómo es el desarrollo y la evolución de las venas umbilicales y las vitelinas. Las venas vitelinas las van a ver también como onfalomesentéricas, ¿sí? Son las que llevan la sangre del saco vitelino al seno venoso. Acá la tienen, ¿sí? Estas son la vena vitelina derecha y la vena vitelina izquierda. Y las venas umbilicales son las que se originan en las vellosidades coriónicas de la placenta y llevan la sangre oxigenada al embrión, o sea, llegan al corazón. Las venas vitelinas, antes de entrar en el seno venoso, ¿ven? Acá, forman un plexo alrededor del duodeno, lo están viendo acá, ¿sí? Este es el duodeno, forman un plexo, bien, y cruzan el septum transverso, o el tabique transverso, que es lo que va a dar lugar al diafragma. Los cordones hepáticos que se extienden hasta el tabique interrumpen el curso de las venas, y aparece una amplia red vascular, que son los sinusoides hepáticos. ¿Ven? Acá se está formando ya el hígado. Entonces empieza a crecer toda esta estructura y es invadido por esto, ¿sí? Y se forma justamente el hígado. Y acá se forman los sinusoides hepáticos, muy importante. ¿Ven? Entonces, a medida que se engrosa la vena vitelina derecha, que es el conducto hepatocardíaco derecho, por justamente los cambios que se han dado en esta región, a medida que pasa eso, también se forma una porción hepatocardíaca de la vena cava inferior, ¿sí? Acá tiene la hepatocardíaca, que es esta, ve que ya está invadido por el tejido del hígado que está en amarillo, y acá está en el mismo color que veíamos acá, la vitelina, aparece acá y va a ser la vena cava inferior. Desaparece la parte proximal de la vitelina izquierda. Todo lo que se ha anastomosado alrededor del duodeno se convierte en la vena porta, ¿sí? Ahora ven que ahora se ha formado la vena porta, o sea, todo esto que estaba originalmente rodeando al duodeno, todo esto va a dar lugar a la vena porta, ¿bien?
la porción distal de la vena vitelina izquierda desaparece. En cuanto a las venas umbilicales, pasan también por ambos lados del hígado, lo ven acá, por fuera, ¿ven? Pero algunas también se van a conectar con los sinusoides hepáticos, lo ven acá. Algunas se conectan con estos sinusoides que se han formado en parte por contribución de las vitelinas, ¿verdad? Entonces, al aumentar la circulación placentaria, se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho, que sería el conducto venoso. Es muy, o de Arancio también lo conoce. Es muy importante esto porque todo esto sirve para nutrir el hígado, pero esto es como un bypass, como una comunicación directa para que la sangre pueda llegar al corazón con muchos nutrientes y muy oxigenada. Entonces se hace ese bypass para no pasar por todo el hígado, ¿sí? Esto principalmente tiene la función de nutrir al tejido hepático, no para que el hígado cumpla con sus funciones. Bueno, después del nacimiento se va a obliterar la vena umbilical izquierda y el conducto venoso. Y se va a formar el ligamento redondo del hígado, eso para que ustedes se acuerden cuando describen hígado de dónde surge, y el ligamento venoso. Bien, o sea, la vena umbilical izquierda va a dar el ligamento redondo del hígado y el conducto venoso va a dar lugar a el ligamento venoso. ¿Bien? Esto va a dar lugar al el ligamento redondo, o sea, el conducto venoso va a dar lugar al ligamento venoso. Bien, bueno, las venas cardinales constituyen el principal sistema venoso de drenaje del embrión y consta, como les decía, de venas cardinales anteriores, que drenan la parte cefálica del embrión, las venas cardinales posteriores, que drenan todo lo que tiene que ver con el resto del cuerpo del embrión, y tanto las posteriores como las anteriores se unen antes de entrar para formar las venas cardinales comunes. Durante la cuarta semana del desarrollo, las venas cardinales dan origen a un sistema simétrico, por eso les decía que eran laterales, por eso hablamos de derecha y de izquierda. Espero que se haya entendido. Ahora comentarles solamente de una tetralogía que la pueden encontrar como tetralogía de Fallot, y la tetralogía de Fallot también es muy común en distintas patologías, en distintas anomalías congénitas, o sea, esas anomalías que se producen durante el desarrollo embrionario. Si bien la tetralogía de Fallot así en forma individual es poco frecuente, les decía, se la encuentra en las mismas proporciones en mujeres que en varones, o sea, no hay una asociación al sexo. Las personas que la tienen también están propensas a tener otras anomalías congénitas. Por eso les decía que la manifestación individual de la tetralogía de Fallot no es lo más común. Generalmente está asociada a otros problemas con el desarrollo. Se caracteriza por cuatro alteraciones más importantes. Una tiene que ver con la estenosis pulmonar, o sea, la estenosis que se va a dar a nivel de la válvula y a nivel de la arteria. La estenosis significa que hay una proliferación, y hay como una proliferación de las válvulas y de las paredes de la arteria, y hay como una obliteración de la luz. Entonces como que esa arteria pierde la capacidad funcional, porque se reduce mucho su luz, ¿sí? Hay también un defecto del tabique interventricular, o sea que los dos tabiques permanecen en parte comunicados. Hay una hipertrofia ventricular. Ustedes habrán visto que el ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el ventrículo derecho. Bueno, en la tetralogía de Fallot, el derecho tiene una pared también muy aumentada, y eso tiene que ver en principio por el esfuerzo que tiene que hacer por esta estenosis pulmonar que hay en la arteria pulmonar. Entonces se esfuerza más y esa pared se engrosa más, hipertrofia. Y también hay una aorta cabalgante, le llaman una aorta agrandada, bueno, justamente esa aorta grande se traslada sobre el ventrículo derecho. En lugar de salir solo del ventrículo izquierdo, es tan grande que también pasa por arriba, digamos, del ventrículo derecho. Les decía, la tetralogía de Fallot se la puede encontrar, por ejemplo, en niños con síndrome de Down,
en otro síndrome que es el síndrome de Alain-Hillier, el síndrome de DiGeorge. ¿Sí? El síndrome de DiGeorge, lo van a ver en genética, tiene que ver con una deleción en el cromosoma, en el brazo largo, en el brazo Q del cromosoma 22, y bueno, está caracterizado por una serie de malformaciones que en realidad tienen que ver con defectos también en la cresta neural, porque hay células del corazón que derivan de la cresta neural. Entonces es común encontrar estos chicos que tienen defectos, que tienen la tetralogía de Fallot, pero tienen también defectos a nivel faciales, a nivel del timo, disfunción de la glándula paratiroidea. O sea, tienen una serie de cosas que justamente como las células de la cresta neural dan lugar a distintas estructuras, es común que estas anomalías se encuentren de alguna manera asociadas formando un síndrome, ¿sí? Van a ver que el síndrome es cuando hay varias anomalías anatómicas, estructurales, asociadas y que tienen una causa común, ¿sí? A diferencia de las asociaciones en donde están asociadas pero no se sabe cuál es el origen, pero una vez que se descubre una en el bebé, hay que buscar las otras porque pueden estar asociadas. ¿Bien? Bueno, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo embrionario del corazón. Tienen el foro por cualquier consulta. Yo sé que es un tema que puede resultar un poco complejo, pero si ustedes recurren a los libros y miran el video también con paciencia y van haciendo sus esquemas, lo van a entender sin problema. Cualquier duda que tengan la pueden canalizar a través de los foros y nos encontramos en la próxima clase.